Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto estar con ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Conexiones, yo soy Edwin Morón, quédense con nosotros. El día de hoy estaremos platicando con Roberto Hernández Morales acerca de la quinta Conferencia Bienal de Investigación de Estudios de Música Metal. Además escucharemos alternativas del buen vivir, voces de alteridad. Acompáñenos a esta emisión de Conexiones. Bienvenidos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues en algunos programas atrás ya hablábamos de esta quinta Conferencia Bienal de Investigación de Estudios de Música Metal y adelantábamos un poco el objetivo de esta conferencia, así como algunas de las participaciones que se dieron lugar en esta reunión. Bien, pues conversar acerca de la importancia de esta conferencia resulta fundamental porque me parece que plantea perspectivas que no se habían tocado anteriormente dentro de los estudios de música metal, sobre todo en Latinoamérica, y que el día de hoy cobra importancia. Es decir, no solamente se puede plantear un acercamiento a este tipo de sucesos sociales desde el área del norte del continente, sino que también puede tomar lugar unas discusiones bastante interesantes desde este lado del continente americano, es decir, del sur. Uno de los aspectos más relevantes de los estudios sobre la música metal es precisamente la condición de marginalidad a partir de la cual se desarrolla, y es que a pesar de que es música que se genera y se produce en el norte global, no necesariamente es la música que se observa en el mainstream de la gran industria musical, sino que se produce en las periferias. Si pensamos y si trasladamos esos escenarios hacia nuestros países, esta condición de marginalidad se ve enfatizada por los temas acerca de los que se construye esta propuesta artística. Pero quédense con nosotros para escuchar de voz de uno de los participantes las experiencias sobre la quinta Conferencia Bienal de Investigación de Estudios de Música Metal. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Conexión entre mundos. En este espacio-tiempo de hiperconectividad, en donde las redes cada vez cobran más relevancia, es interesante hablar de las conexiones entre mundos que existen en los saberes ancestrales, porque hay otras formas de conectar que cada vez olvidamos más, alejándonos de nuestra esencia y poder de ser conscientes del espacio-tiempo en que vivimos, del aquí y ahora que permite movernos entre mundos. Sí, así es. La cuántica da bases para afirmar que no es una locura ni el resultado de una alucinación. Por el contrario, es la capacidad que tenemos los seres humanos de conectar con el aquí y ahora en nuestro corazón, en nuestro centro, conectando con células, ADN, órganos y un largo etcétera, y que los ancestros nos enseñaron a activar desde la conciencia de la primera luz del día. Porque saludar el sol cuando empieza a iluminarnos y respirar el aire fresco de la mañana es una forma simple, sana y concreta de conectar con el mundo de arriba, donde danzan el cóndor y el águila. La conexión con el mundo de arriba, con el arco iris, las nubes, los truenos, el granizo y la lluvia, nos da la información que en la noche se ilumina con las estrellas, que se ven poco en las ciudades, para acompañarnos a descifrar el ritmo de la vida en el planeta. También hemos de conectar con el mundo de abajo, saludando al corazón de la mamita tierra, de donde viene la vida que nos sostiene en este maravilloso planeta. Ese mundo, el de abajo, es el de las semillas, donde se arraigan las raíces, ese que podemos sentir con los pies descalzos. Claro, con las suelas de goma desconectamos de ese mundo, pero que podemos percibir cuando ponemos las manos en la tierra para sentirla y para sentirnos. Volver a la tierra es reconectar con la fuente de energía que nos nutre,
con los alimentos sanos y sobre todo con la fuerza vital del palpitar del corazón de la tierra, que suena como los tambores de las danzas ancestrales. Los indígenas del Abya Yala, Amerucan, coinciden en hablar de la existencia de los tres mundos con los que nos relacionamos como parte esencial de la vida plena. Porque esa conciencia del aquí y ahora, que es el mundo intermedio, nos permite actuar como los puentes que somos los seres humanos, puentes entre los mundos externos y también los que nos habitan, porque en nosotros también existe el mundo de arriba, en la cabeza que a veces se nubla y tiene grandes tormentas, y el mundo de abajo, en las piernas y los pies con los que nos paramos y caminamos la tierra, mientras el puente está en el medio, el tronco, y el motor es el corazón, donde confluye todo, sentimientos y pensamiento, emociones y energía, que bombea la sangre, la vitalidad que somos, respirando la vida en conciencia. Eso es lo que nos permite conectar entre mundos, adentro nuestro y afuera. Y ese es el planteamiento del buen vivir, del modo de vida que nos habla de volver a la vida plena, conectando con los mundos que nos habitan y los que habitamos, volviendo a nuestro centro para ser y estar aquí y ahora con todo lo que somos. Pero nos hemos desconectado para conectarnos a otras redes a las que hemos de agradecerle la posibilidad de que estés escuchando este mensaje, de que nos estemos comunicando y a las que está bien administrar, porque todo en la vida debe tener su medida. Así que te invito aquí y ahora a que te tomes un instante para respirar, para detener el piloto automático y así conectar con tu corazón, porque ahí está todo lo que eres y lo que somos, como el corazón del cielo y el de la tierra latiendo rítmicamente en ese tu ser. Eso es el buen vivir, aquí y ahora. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Ya estamos de regreso en Conexiones y damos la bienvenida a Roberto Alejandro Hernández Morales. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad Intercultural del Estado de México y cuenta con una maestría en lenguajes visuales. Bienvenido, Roberto, ¿qué tal? Buen día. Pues muchas gracias, Edwin, Vero, agradecerles el espacio. Pues bien, platícanos, Robert, sobre los aspectos más relevantes del desarrollo de esta conferencia bienal de estudios de música metal. Y bueno, comentarte algunos de los aspectos del congreso que se llevó a cabo la semana pasada, del 7 al 10 de junio, específicamente las actividades de tipo académico. Pues nada, comentarte que en términos de organización, de logística, en términos académicos, pues la Bienal fue muy exitosa. El comité de ISEMS, ¿no?, reconoció que, ha sido la mejor Bienal que se ha realizado, ¿no? Superando pues a la de Nantes en 2019 que ocurrió en Francia. En términos también del comité local, pues hubo un esfuerzo muy grande, sobre todo del Comité de México, pues para tener el evento plenamente organizado, para que se cubriera con los tiempos, para que hubiera, la gente se sintiera cómoda al exponer. Muchas veces vamos a un congreso, sobre todo cuando no somos gente local, por decirlo de algún modo, y siempre es importante pues estos aspectos logísticos, ¿no? Donde tener donde presentar, que el proyector funcione, que el sonido funcione, sobre todo pensando en temas que tienen que ver con un fenómeno de la música, pues donde seguramente hubo muchas exposiciones que tenían que presentar audio o videos para acompañar precisamente las argumentaciones teóricas que se virtieron. Entonces, en ese sentido, pues la conferencia pudo desarrollarse bien en términos logísticos, académicos, el programa se cumplió como tal, y pues desde aquí también aprovecho pues para agradecer, ¿no?, al comité de ISEMS, a la gente que nos apoyó de UNAM Tucson, al antiguo colegio de San Ildefonso, que prestaron pues sus instalaciones para poder llevar a cabo dicho evento. ¿Hubo algunas actividades lúdicas, Roberto, alrededor de las académicas? ¿Cuál fue, digamos, la aceptación, el recibimiento de estas actividades por parte de los asistentes, de los participantes?
Sí hubo 3 actividades lúdicas, ¿no? La primera fue la misma gente del Colegio de San Ildefonso se ofreció a realizar un recorrido por el espacio, un espacio sumamente importante porque aparte de ser un edificio que es patrimonio mundial de la humanidad, posee en sí mismo varios murales del pintor José Clemente Orozco, muralista mexicano, y entonces en ese sentido, pues una de las actividades lúdicas, digamos, fuera de la Bienal fue poder hacer un recorrido en San Ildefonso y poder entender un poco de la obra de este gran pintor muralista mexicano. Esa fue una de ellas. También como parte del cierre, digamos, de la Bienal, hubo un concierto donde se presentaron 2 bandas importantísimas de acá de México, The Wicked Ones y Acrania. Y el concierto, digo, más allá de ser una actividad lúdica, en sí mismo es una actividad que también permite seguir ejerciendo la reflexión sobre estos temas y estos estudios de metal, porque digamos, la vez pasada que había sido en Nantes, nos habían comentado que se había de alguna manera coincidido con el festival del Hellfest, que me parece que se realiza en Francia, donde vienen bandas pues internacionales, bandas mainstream de todo el mundo. Entonces de repente ir acá a un lugar donde precisamente se toca metal, que no es mainstream, y además con bandas tan sui generis como Acrania. Acrania es una banda muy sui generis porque toca death metal, pero además tiene fusiones de jazz latino incorporadas en su propuesta musical. Entonces es una banda muy peculiar en ese sentido y que incluso algunas personas de estos estudios la han abordado como un acto decolonial o como un acto de sincretismo o hibridación o de apropiación como tal del metal, es decir, ya no es la réplica del heavy metal de los 70s, 80s o el actual, sino generar una propuesta propia a partir de las regionalidades y nuestras localidades. En este caso, pues Acrania me parece que hace un esfuerzo importante por eso, y también en ese sentido, pues esta actividad lúdica a muchos les despertaba también como morbo, ¿no? O sea, ¿cómo será una banda de death metal, pero que logra fusionar jazz latino y otras cosas distintas que a veces no estamos pensando desde la estereotipación del heavy metal, ¿no? Por lo menos desde la estereotipación sonora, y eso fue interesante. La última actividad lúdica, pues bueno, fue el sábado. Pretendíamos como comité local en México que la gente que viniera de afuera conociera un poco de lo que es México, conociera por lo menos 2 espacios culturales importantes. Uno fue la zona arqueológica de Teotihuacán y la otra era el Museo de Antropología, ¿no? 2 espacios que son sumamente potentes y que buscaban de alguna manera, que buscábamos que les generara un shock cultural pues a la gente que estuvo acompañándonos de diversos países, ¿no? Entonces esas fueron algunas de las actividades lúdicas que se realizaron por ahí. Sin lugar a dudas, toda una experiencia debió de haber sido esta singular mezcla entre elementos, por un lado de la plástica o de la pintura, de la condición estética, de un periodo muy particular, ¿no? Como es el muralismo mexicano, la música metal y luego esta parte, digamos, arqueológica, histórica, prehispánica, que desde luego en México pues tiene muchísimo que aportar al mundo. Pues muchas gracias, Robert, por compartir con nosotros estas reflexiones, estos informes sobre cómo se desarrolló la Bienal. Vamos a un corte y regresamos a Conexiones. Señor Serpiente Venado. Coat era una persona muy misteriosa. Se decía que tenía poderes sobrehumanos y que durante los días más soleados iba a vigilar todo el territorio en el que vivía su pueblo. Un día, Coat decidió salir en busca de un nuevo hogar. Se transformó en serpiente y durante varios meses recorrió muchos lugares, hasta que llegó a Engemore, una montaña sagrada que le pareció perfecta para vivir. Fue entonces que, cansado de su viaje, decidió dormir un poco. Unas horas después, y al abrir los ojos, se encontró con el guardián de la montaña, Masad, un venado cuyos cuernos tocaban el sol y quien estaba dispuesto a defender a la montaña de cualquier intruso. Así que iniciaron una gran lucha para definir quién se quedaría con aquellas tierras. Coat quiso morderlo, pero Masad corrió rápidamente hacia lo más alto de Engemore. Aún así, la serpiente lo alcanzó y cuando estaba a punto de morderlo,
se escuchó una voz que preguntó: Pero, ¿qué te ha hecho el venado para que quieras morderlo? Ambos animales miraron a todos lados buscando de dónde provenía aquella voz, pero al no encontrar a nadie, iniciaron su lucha nuevamente. El venado intentaba ahuyentar a la serpiente con sus grandes cuernos, mientras que la serpiente lo rodeaba, sacando la lengua para avisar que lo mordería. De pronto, la voz volvió a escucharse. ¿Quién les ha dicho que pueden pelear por estas tierras? Pero ni la serpiente ni el venado dejaban de pelear. Fue entonces que la montaña les habló nuevamente para decirles que tendrían que aprender a vivir juntos para ser más fuertes, pero llegaría el momento en que tendrían que defenderla de seres humanos que en su ignorancia la destruirían sin pensar. Y con un rayo unió el cuerpo de la serpiente con el venado, permitiéndole a este último que sus cuernos pudiesen tocar el sol por el resto de la eternidad. Ambos animales quedaron sorprendidos, pero aceptaron el mandato de Engemori, quien llamó a este nuevo ser Mazacoatl, y al que le dio el poder de convertirse también en hombre, un hombre que regresó a su pueblo para guiarlo hasta esa montaña que se convertiría en su nuevo hogar y que ahora conocemos como el Cerro de Jocotitlán. Basado en relatos sobre Mazacoatl, Jocotitlán, del libro Relatos de las Comunidades Mazahuas, por Daisy Colín, Vanessa Salazar, Samuel Eusebio y Abraham Ávila. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pues ya estamos de vuelta para seguir platicando sobre la quinta conferencia bienal de investigación de estudios de la música metal que tuvo lugar en fechas recientes, y estamos platicando con Roberto Hernández. Hace un momento, Robert, nos platicabas que precisamente dentro de este concierto que se llevó a cabo en el Colegio de San Ildefonso, algo de lo que resultó, digamos, interesante fue la mezcla, la peculiaridad de esta banda Acrania, en la que se mezclan elementos que incluso se pueden tomar, decías, como de decolonialidad, como de un sincretismo interesante entre la música del mainstream del metal y otras músicas que no necesariamente lo son. Precisamente en esa cuestión, ¿cuáles son los temas? ¿Cómo se abordó esta condición alterna del metal o del metal y esta condición, digamos, del mainstream? ¿Cuáles fueron los temas más destacados, innovadores dentro de la Bienal? Sí, mira, Edwin, te voy a compartir algunos de los temas, me parece interesantes. Me parece que todos los temas son interesantes, sin embargo hay propuestas que son como más recientes y otras que me parece que son propuestas que se han realizado ya desde hace tiempo en los estudios de metal. No digo que no sean importantes, sino nada más en sentido de que hay propuestas más recientes y propuestas que ya han tenido más años, digamos, ya han estado reposando ahí esas ideas durante mayor tiempo. En ese sentido, bueno, decirte que hubo, por ejemplo, toda una área, ¿no? Sobre el asunto de la decolonialidad, por ejemplo, ¿no? Hay algunos estudios que realizan investigadores como Daniel Nevares, como Nelson Varas Díaz, donde trabajan precisamente cómo se puede ejercer esta condición de decolonialidad desde el metal, o cómo, digamos, algunas bandas podrían incluso tener esta condición de decolonialidad. Me parece que ese es un tema que a algunos gusta, a otros no, pero vamos, en ese sentido genera controversia y está, digamos, sustentado desde todo un aspecto teórico que sucede con esto, ¿no? Algunos otros temas que fueron muy interesantes, por ejemplo, hubo una ponencia de un compañero, Eduardo Plazola, de México, que habló sobre el rural metal, ¿no? Entonces él fue muy interesante y fue muy valiente, atrevido, no sé cómo decirlo, su propuesta, porque enfrente del presidente de la ISEMS, que es
la Sociedad Internacional de Estudios de Metal, él mencionó que algo que le falta a los metal studies, a los estudios de metal, es esta perspectiva local. Siempre está esta propuesta desde lo urbano, porque el heavy metal desde muchos aspectos ha sido una música que se genera en los contextos urbanos, ¿no? Y entonces él decía, ¿no? Pues qué pasa, por ejemplo, con las localidades, qué pasa con el rancho, ¿no? Yo soy gente de rancho donde sales y pues hay que sembrar la milpa, el asunto de cuidar animales y todo esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las comunidades indígenas también? Entonces, a partir de eso, hubo varias ponencias, ¿no?, que trataron ese tema de lo urbano contra lo local, y desde esa perspectiva, pues entender mucho, por ejemplo, el sur global, que era el tema principal de esta bienal, desde el punto de vista de que no todo es el urbanismo o la urbanización, sino qué pasa en estos contextos tan pequeños o en estas localidades o regionalidades donde hacen una apropiación singular de elementos socioculturales y en sí mismo del metal, ¿no? Por otra parte, también hubo varios estudios desde la música como tal. Por ejemplo, hubo la ponencia, ahorita recuerdo el nombre del ponente, pero bueno, él es productor musical y entonces desde ahí hizo una propuesta sobre cómo, por ejemplo, se maneja a nivel musical ciertos discursos, cómo se controlan ciertas frecuencias y cómo, digamos, hay un modo de manejo sobre esta música y ciertos elementos que él llamaba, por ejemplo, el heaviness, ¿no? Que acá lo traduciríamos algo así como la pesadez, pero en ese sentido, cómo es, digamos, estos elementos en la música, cómo se aglomeran, cómo generan, por ejemplo, esta percepción sónica, de repente de tener todo lleno, ¿no? Todo lleno de elementos, ¿no? La batería, la propia voz puede ser, o las guitarras y el bajo, y generar estos elementos que él llamaba heaviness, ¿no? Y entonces cómo desde la producción musical se abordan estos elementos. Eso fue interesante porque se presentó con propuestas como la de Luis Edgar Ficiola de Querétaro, donde hablaba, por ejemplo, de la concepción de hacer música como una epistemología del sur, un poco como Boaventura dos Santos lo aborda, pero a partir de la música y también de la creación de música. Es interesante porque Luis Edgar, al ser, por ejemplo, un docente de música como tal, de guitarra en específico, conoce muy bien, digamos, el análisis de escalas mayores, menores y cómo utilizar ciertos elementos para generar cierta convención del sonido metal. Pero como él está haciendo un proyecto que tiene que ver con utilizar esto como una epistemología del sur, está retomando elementos de la música popular mexicana y de la música indígena, incluso música que, digamos, se puede retomar, por ejemplo, de la danza prehispánica, que es un fenómeno que tú conoces muy bien, y cómo se adapta, por ejemplo, a este tipo de discurso musical. Entonces fue interesante en esta mesa, por ejemplo, tener dos posturas diferentes sobre cómo producir música desde la misma perspectiva del heavy metal, ¿no? Hubo también varias propuestas que tenían que ver con híbridos, con transcultura, apropiaciones de la música local en diversos contextos. Hubo también una ponencia que a mí personalmente me gustó mucho, que fue la de Arturo Rivas, un compañero del grupo de estudios de Perú, donde habló, por ejemplo, de la necesidad de tener una fenomenología del metal. Entonces, retomando la propuesta, por ejemplo, de Husserl y de estos autores desde la filosofía, cómo es que se requiere, digamos, de una fenomenología para hablar sobre ciertos aspectos del heavy metal, ¿no? Hubo también algunas otras, hubo muchas mesas, hubo 20 mesas, les estoy resumiendo pues a grandes rasgos algunas de las que yo recuerdo, de las que me quedaron como más en mente. Hubo una también sobre leyendas urbanas, literatura y narrativas. ¿Cómo es que estas leyendas urbanas, cómo es que la literatura, las narrativas, los ritos, los mitos, se utilizan para crear, por ejemplo, las letras de metal? Y eso también fue muy interesante porque hubo pues, de todo tipo de letras, ¿no? Desde, por ejemplo, las baladas, que escuchamos mucho, ¿no? Digamos, en el rock o metal más mainstream, hasta, por ejemplo, la utilización de narrativas, mitos y ritos de pueblos indígenas, como por ejemplo el Inca, para generar ese discurso letrístico en bandas de folk metal peruano, por ejemplo, ¿no? O boliviano. Son pues algunas de las cosas que te puedo mencionar. Hubo obviamente muchas más.
Hubo también el asunto de género, desgraciadamente pues yo estaba coordinando un espacio, entonces ya no pude acercarme mucho allá, pero también hubo propuestas desde el punto de vista del género, hubo propuestas también que tenían que ver con la investigación propia del metal, o sea, qué pasa, cómo investigamos, cómo se hace el trabajo de campo, qué técnicas de investigación se utilizan, si hay algunos protocolos de seguridad, por ejemplo, cuando vamos a realizar estos estudios en campo, y muchas otras propuestas, ¿no? Por ejemplo, hubo un panel de discusión donde estuvo Paqui, que pertenece a ISEMS, y que hizo todo un trabajo, por ejemplo, de bandas de metal y el Islam. Entonces también es interesante porque siempre hay como esta demarcación o estigma del metalero como una persona que rompe las reglas, que está ahí como un ente transgresor, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en contextos más ortodoxos como es el Islam, donde, por ejemplo, ni siquiera se puede tocar? Y entonces si tú tocas alguna de esta música y las autoridades te ven, pues puede correr mucho riesgo tu vida, ¿no? Entonces hubo ponencias muy interesantes y de diversos temas. Sin lugar a dudas, todo un mosaico, digamos, de posibilidades de exploración a partir del metal, que de otra manera, es decir, si no estuviéramos aquí platicando, no alcanzamos, yo creo, a vislumbrar todo este panorama, porque precisamente este recorrido entre lo urbano, después llevarlo a contextos rurales, pero también de contenidos indígenas o étnicos, pero también religiosos, pero también de género, es decir, pareciera que desde la música y particularmente desde esta música se puede abarcar una amplia gama de preocupaciones sociales actuales, ¿no? Que también nos interesan. ¿Hacia dónde va esta conferencia bienal, Roberto? ¿Cuál es la proyección a futuro luego de haber realizado este encuentro en México? Bueno, a mí me parece que, digamos, los estudios de metal nacen obviamente por académicos que están interesados en estudiar una música que les atrae, que les gusta. Tampoco queremos hacer a un lado el resto de las músicas. Todas las músicas me parece que son importantes, todas las músicas se pueden estudiar, pero bueno, el heavy metal al ser una música transgresora, opositora al sistema y con una serie de condiciones, de repente se le ve como ruido o no como música. Entonces lo único que pretenden muchos de estos estudios o muchos de estos metal studies es que se le reconozca al heavy metal como música en sí misma, como un arte. Y a partir de eso podemos, discutirlo desde distintas perspectivas, desde distintos temas, como ya lo hemos mencionado. Y bueno, en ese sentido, me parece que México deja un buen sabor de boca, yo creo que para todas las gentes que asistieron a la Bienal. Y la próxima Bienal, que se realizará en 2023, va a ser en Canadá, Montreal. Es el anuncio, digamos, es parte de los anuncios finales de esta conferencia bienal. Entonces 2023, pues en Canadá, Montreal. Más allá de eso, seguramente cada uno de los grupos realizará distintas actividades académicas. De entrada, me parece que Colombia va a realizar por segunda vez un congreso académico sobre estudios de metal. El primero se realizó el año pasado y se llamó Devenir Monstruo, retomando algunas cuestiones de Deleuze sobre el monstruo, y lo pudieron, digamos, colocar o justificar de una manera muy padre con este asunto de los estudios de metal. Entonces la segunda edición me parece que viene este año. Se pretende por ahí también que se haga se siga, digamos, con algunas actividades que ya tenían algunos grupos de Latinoamérica, como es el Congreso de Metal Latinoamericano, que empezó primero con un coloquio internacional sobre folk metal. La categoría de folk es ya un poco ambigua para todos los fenómenos que están pasando en Latinoamérica y por eso decidimos sacarla y que solamente continuara como Congreso de Metal Latinoamericano, ¿no? O de Heavy Metal en Latinoamérica. Habrá seguramente algunas actividades del seminario, todavía es algo que vamos a acordar acá entre los compañeros del grupo en México, pero bueno, seguramente realizaremos las actividades frecuentes que tenemos, que es el conversatorio, las sesiones del seminario, y buscaremos por ahí impulsar quizás un par de congresos. De metal en Latinoamérica, apoyándonos entre todos los grupos de estudio de Latinoamérica, y quizás alguno
que sea propio del seminario. No quiero adelantarlo, porque digamos es algo que todavía debemos acordar como grupo, pero probablemente por ahí quizás la continuación de lo de horror y metal, ¿no? Probablemente. Platícanos a grandísimos rasgos, Roberto, sobre tu propuesta. Has hablado de la propuesta de todo el mundo y de la conferencia en general, pero tu trabajo, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué estás desarrollando dentro de este grupo de estudios de la música metal? Bueno, en general yo estoy trabajando con la línea de historia del Seminario de Estudios de Heavy Metal de acá de México, porque estoy haciendo una investigación ya desde hace varios años sobre la apropiación de ciertos espacios por parte de los metaleros en la ciudad de Toluca. Llevamos ya más o menos un rastreo desde el año 2000 a la fecha de los espacios en donde se toca metal, tanto digamos el espacio o la escena digamos local, la underground, como también los espacios donde tocan bandas nacionales e incluso bandas internacionales, ¿no? Entonces hemos hecho un seguimiento de eso, de esa apropiación de esos espacios, como digamos esta apropiación de espacios implica prácticas culturales, posicionamientos territoriales y en ese sentido incluso desde el punto de vista cartográfico, ¿no? Generar un poco como una especie de mapas y reconocer cuáles son los lugares y cómo también esos lugares se han tenido que mover por cuestiones sociopolíticas o económicas o incluso ahora pues por términos de la pandemia y del COVID, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando en la escena de Toluca y aparte desde hace ya también un par de años estamos trabajando en qué pasa con el metal en la zona norte del Estado de México, en específico municipios como Atlacomulco, San Felipe del Progreso, Jocotitlán, Islahuaca, San José del Rincón, Temascalcingo. Estamos como haciendo un recuento de qué bandas tocan metal, dónde se presentan y cómo hay pues un ejercicio bien distinto, ¿no? Digamos, un poco volviendo al tema de lo urbano contra lo local, mientras que Toluca es la capital del Estado de México y la industria cultural incluso retomó, digamos, el tema del metal para poder generar en sí mismo esta industria, digamos, y hay espacios como el Teatro Morelos donde ya se presentan incluso algunas bandas de rock o de metal. Eso no ocurre, por ejemplo, en la zona norte, ¿no? Donde además la música que más gusta pues es la grupera y la ranchera, digamos. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay otras manifestaciones como el metal? Y me atrevo a decir incluso no solamente el metal, ¿no? El rock y el rap, por ejemplo, ¿no? Entonces ya desde hace mucho tiempo varios estudiantes de aquí de la universidad, algunos docentes nos hemos percatado de cómo, por ejemplo, los jóvenes o en general el migrante es un vehículo cultural para traer ciertas manifestaciones o ciertas prácticas a estos contextos, pero como no son una música, digamos, que tenga tanto éxito como otras, tiene ciertos espacios, digamos, desde la autogestión donde se realizan estas prácticas, ¿no? Es decir, si queremos realizar un concierto de rock o de metal acá, pues como sucede, hay una autogestión, se busca un espacio, pero no son los mismos espacios que la ciudad. O sea, en la ciudad buscamos un bar, un disco, yo qué sé, ¿no? Una discoteca, yo qué sé. Acá, pues, a veces es la milpa, un enlonado, yo qué sé. Presenta otro tipo de características peculiares y entonces eso también nos hace pensar de la desventaja en la que pueden estar las escenas o, digamos, prácticas socioculturales musicales como el heavy metal, el rock y el rap y el mismo rock urbano. Entonces por ahí andamos con un rollo de esto que está muy pegado con el rock urbano, ¿no? Con el rock, digamos, que se generó a partir de esta cuestión también de centro y periferia y de entonces la diferencia que hay entre una capital, que digamos consideraríamos el centro, y las periferias que están a los lados y que digamos tienen otras condiciones. En ese sentido, para mí es importante o interesante mencionar Toluca, a pesar de que tiene una escena fuerte, es una escena que está en desventaja con la de la Ciudad de México, porque estamos a 1 hora de la Ciudad de México y hay muchas bandas que, sobre todo las internacionales, que dicen, yo no voy a tocar a Toluca. Si están a 1 hora de la Ciudad de México, yo toco en la Ciudad de México y ese que se traslade acá a la Ciudad de México. Entonces, eso genera desventajas para la escena de Toluca y aún así, bueno, ha generado una escena propia y me parece que fuerte. Ahora, si eso sucede con Toluca,
¿qué podemos pensar de esta zona norte del Estado de México, que está todavía en más desventaja? Porque además, como tú sabes, estar, por ejemplo, en una posición como Atlacomulco, somos el paso para un montón de centros o de capitales, ¿no? Toluca, la propia Ciudad de México, Querétaro, Morelia, es el paso también para Guadalajara y para la zona, digamos, norte de ese lado, ¿no? Nayarit, Sinaloa, Sonora. Y por otra parte también somos la salida o la entrada para el Bajío, ¿no? Es decir, Guanajuato y todas estas ciudades, ¿no? Entonces, si Toluca está en desventaja, la zona norte se encuentra todavía en mayor desventaja, y ahí me parece interesante. Entonces, los rockeros sí tienen que sobrevivir de una manera completamente distinta, autogestiva, y con muchas más dificultades de las que pudiera tener alguien de la ciudad, por ejemplo, de Toluca. Entonces, es un rollo por ahí por el que estamos trabajando. La verdad es que presenté en la Bienal, en la mesa 18, si mal no recuerdo, y hubo muy buena aceptación del trabajo. Muchas, me atrevo a decir, más que preguntas, hubo muchos comentarios, ¿no? Por ejemplo, mostrar las fotografías, retomé algunas fotografías de Federico Gama y mostrar este fenómeno de lo mazahuacholo escatopunk, que presenta también esta cuestión de hibridación o transcultura en estos jóvenes a partir de sus identidades musicales, pues también les generó como un shock a la gente del norte global, ¿no? Entonces, en ese sentido fue muy exitoso. Claro, hay un montón de alteridades, de marginalidades que se combinan en toda esta escena. Seguimos platicando respecto de este tema, vamos a un breve corte y regresamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. El buen vivir se ha abierto paso prácticamente en todo el mundo y una gran expectativa en muchos sectores, no solo porque se presenta como una alternativa al oficial o lo de decir que rompe con las concepciones, posiciones de límite dentro de lo que se llama la derecha y la izquierda, como posibilidades tanto a nivel ideológico y político como las posibilidades de construcción de un mundo, de una sociedad, de un sistema. En este sentido surge como la posibilidad de soñar, de ver como un horizonte a algo más allá de lo delimitado dentro de la oficialidad. Y en estas circunstancias cada vez hay más sectores que vienen desde distintos ámbitos que buscan tener un paraguas y que éste pueda sostener a varios grupos, movimientos, tendencias, posiciones. Y en este sentido, muchos han visto que el buen vivir agrupa o puede convertirse en ese aglutinador. El buen vivir, por tanto, si bien es un horizonte, es una construcción, pero se basa en un proyecto milenario, es decir, no es una aventura o no es empezar desde cero, sino que se proyecta o se va tejiendo en base de lo que ya hay un camino recorrido de miles de años. En este sentido, muchos se van inscribiendo y hablando como su referente al buen vivir. Y esto va a permitir que lentamente se vayan confluyendo y vayan cada uno de estas posiciones o de estos grupos, de esta gente, de estos intelectuales, en definitiva de una serie de personas las que vayan tomándole como una parte y vayan haciendo el cuerpo del buen vivir y que cada vez se vayan integrando más personas para que esto cada vez tome
mayor presencia y pueda constituirse realmente en un paradigma ontológico, epistemológico, en definitiva filosófico, para que pueda tener una presencia y hacer una disputa en todos los ámbitos hacia los paradigmas eurocéntricos de derecha e izquierda. Y eso es lo interesante, que el buen vivir convierte en una alteridad real, concreta, práctica, a partir de una experiencia, de una vivencia, de un conocimiento, y que por lo tanto se va configurando y va abriéndose en el sentido de cuando una planta comienza nuevamente a crecer y va a dar sus flores o sus frutos, y en este sentido es que se va configurando, se va dando las condiciones, las características para que el buen vivir se vaya abriendo paso. Entonces de ahí la importancia de cuidar, de proteger, de que esto no sea vaciado y resignificado y pierda la consistencia. Hablo básicamente por las experiencias en Bolivia y en Ecuador, donde se deformaron, y por lo tanto hay ahora, en el caso de estos países, dentro de la población, muchas posiciones de molestia, incluso porque no reflejaron lo que se decía, y por lo tanto se desvirtuó la imagen del buen vivir porque se lo vio dentro de otra forma. Por lo tanto, eso ha generado desesperanza y desmotivación. De ahí que es fundamental el entender que, si bien está en construcción, tiene una fundamentación histórica, y que desde ahí se va adaptando a la realidad actual y a los cambios necesarios de este momento. Voces de la alteridad, por Atahualpa Oviedo. Pues ya estamos de vuelta en Conexiones. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando sobre la quinta Conferencia Bienal de Investigación de Estudios de Música Metal con Roberto Hernández. Precisamente nos hablabas antes del corte, Robert, sobre las diferentes marginalidades a las que se enfrenta la escena metalera en la zona norte del Estado de México, digamos, ¿no? Y sus múltiples maneras de sobrevivencia dentro de ese espacio, digamos, de intersticial, de frontera, etcétera, ¿no? En ese sentido, sabemos que abrir espacios no solo para quienes se dedican a la producción musical de este tipo de producción artística, sino también para quienes se encargan, como en tu caso, de estudiarla, no ha sido un camino fácil. Y en ese sentido resulta relevante destacar, considero, el papel que ha tenido Alfredo Nieves Molina en la escena de los estudios sobre la música metal en México. ¿Puedes platicarnos un poco quién es Alfredo Nieves Molina, Roberto? Sí, pues Alfredo Nieves es, digamos, es un investigador, es un etnomusicólogo que se preocupó por estos estudios de diversas, digamos, manifestaciones culturales y en específico musicales. Él siempre, de alguna manera, había mencionado que su música favorita era el metal, el heavy metal, la música metálica. Y en ese sentido, pues él siempre pensó que esta música podía estudiarse, ¿no? Podía llevarse al plano de lo académico. Me parece que también a él y a muchas personas que hemos decidido dedicarnos a esto desde el punto de vista académico, no ha sido fácil, porque hay algunos sesgos o algunos estereotipos desde la academia que estos temas los han dejado de lado, ¿no? En ese sentido me atrevo a decir que te repito un poco lo que te dije hace rato. Nosotros no pretendemos decir que el heavy metal es la mejor música que existe, ¿no? O que el heavy metal tiene una serie de condiciones que lo ponen por encima de otras músicas. No, nosotros no venimos a eso. Nosotros solamente queremos decir que el heavy metal, que la música metálica es una propuesta artística, y en tanto que es arte, tiene condiciones sociopolíticas y económicas incrustadas.
En ese sentido, desde el punto de vista artístico, nos interesa estudiarlo, dependiendo de las distintas posturas e investigaciones que tengan, digamos, nuestros compañeros del seminario, es cómo se le aborda a este elemento. Ahora, Alfredo en ese sentido, pues es un parteaguas, ¿no? Porque él lucha, por lo menos aquí en México, por generar un espacio académico, un espacio, un colectivo académico que pueda realizar estos estudios o que esté interesado en realizar estos estudios. Claro que hubo distintas cosas, ¿no? De repente el carácter, por ejemplo, de permanente del seminario, pues molestó a algunas personas, ¿no? Porque pensaban que, pues esa discusión nos daba para tratarla 2 días, 3 días y ya, ¿no? Pero en realidad es un asunto de investigación como tal, ¿no? De investigación académica donde tú tienes un objeto de estudio y lo estudias, y igual que hacen todos los investigadores. Hay investigadores que digamos su campo de estudio es la semiótica o lo que sucede en comunidades originarias, o lo que sucede desde la migración, o lo que sucede desde la religión. Entonces, en ese sentido, pues nosotros lo vemos del mismo modo, de manera muy natural. Es un fenómeno social, cultural que se da, digamos, en nuestra humanidad, y desde ese punto de vista poderlo estudiar. Entonces, Alfredo es importante porque él genera este colectivo, trata de gestionar con muchísimas, digamos, grupos, tanto los grupos, digamos, académicos, como son las universidades, los institutos de educación superior, pero también muchas cosas las gestionó o siempre estuvo al apoyo de las bandas locales, de la escena, de lo que sucedía, pues digamos, en estos lugares donde se gesta, pues, estas musicalidades, esta cuestión sonora, ¿no? Entonces, siempre trató que el seminario expandiera su alcance, ¿no? Y se apoyó, me parece que de manera muy adecuada, pues en varias instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el Centro de Estudios Mexicanos de UNAM Boston, también el Centro de Estudios de UNAM Tucson, que fue quien ahora apoyó todo ese trabajo de la Bienal, el Museo Universitario del Chopo, el antiguo Colegio San Ildefonso, que por eso es que ahí pudimos realizar la Bienal, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues estuvo también en contacto con los grupos de estudio de diversas partes del mundo. Digamos, ISEMS, que es la Sociedad Internacional, donde la mayoría, digamos, pertenecen a este norte global, pero también tener acercamiento con los grupos de estudio de Latinoamérica, en específico, pues por ejemplo con el grupo de Colombia, con el grupo de Perú, con otros grupos, para precisamente generar una discusión académica y generar reflexiones académicas más potentes o digamos mejor direccionadas, ¿no? Él de alguna manera también fue creador y coordinador académico de un diplomado internacional de antropología del rock, y eso también ayudó a que muchos, digamos, estudiantes o muchos académicos vieran que sí se puede investigar sobre estos temas, ¿no? No es un tema cerrado, y que se debe de investigar y se debe dar cuenta de estas otras realidades que están ahí, pues digamos, en nuestro mundo, ¿no? Él fue también el culpable en el sentido de traer esta Bienal a México, ¿no? Él va a presentar un trabajo a la Bienal y a presentar parte del trabajo del seminario a Nantes en 2019, y él tiene la idea de poder traer la Bienal a México, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante, porque el Seminario de Estudios de Heavy Metal en México se funda en 2017, si mi memoria no me falla, y 2 años después estamos trayendo uno de los congresos más potentes acá a México, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Aparte, bueno, él tuvo muchas conferencias, muchas ponencias, mucha actividad, muchas publicaciones académicas, cosas que tenían que ver, por ejemplo, con corporalidad, que es el tema que él más manejaba, corporalidad y slam, por ejemplo, en el heavy metal. También trabajó con la gira de Seven en los reclusorios, y entonces también tiene un tema muy interesante sobre, por ejemplo, el metal
en los reclusorios, ¿no? O metal en contextos marginales también de la periferia en el Estado de México. Llegó ahí, tiene una publicación, un capítulo sumamente interesante sobre la periferia precisamente en un libro, no recuerdo completamente su nombre, pero habla algo así como, digamos en español la traducción sería como Heavy Metal en el Sur Global, y la portada tiene un gallo, ¿no? Entonces ahí ese libro reunió varias perspectivas sobre el sur global y la periferia, y Alfredo Nieves abordó uno muy interesante sobre la Ciudad de México y la periferia, la zona conurbada, hablando en específico del metal y del rock urbano, digamos que aglutina todos estos géneros. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues Alfredo Nieves tiene más de una década participando en un montón de foros académicos. Y entre algunos, digamos, está el Congreso de Etnomusicología, está el Rock and Metal Encounter que organiza la compañera Susana en España, está también las jornadas académicas que realizó desde el seminario, una en Guanajuato, una en Ciudad Juárez, otra en Morelia, todas con un, me atrevo a decir, con un alto nivel académico y de discusión sobre diversos temas y perspectivas del metal. También fue el jurado, me parece que en los Osmium Awards, que son en los Osmium Metal Awards, que es una premiación que se hace a la escena metal en México. También él estuvo, digamos, desde el seminario fundó y estuvo participando en diversas actividades como el programa de radio académico Cultura Metalera, el cual, si mal no recuerdo, tiene ahí 3 temporadas y se hizo a partir de la iniciativa de él, de la compañera Adriana Hernández y de Omar González, ¿no? Entonces, también él estuvo en eso. Primer Congreso de Metal en Latinoamérica, jornada del Seminario de Estudios Transdisciplinares de Rock y Géneros en Querétaro con el compañero Luis Edgar, el Congreso Internacional de Horror y Metal Año Cero, que se llevó a cabo el año pasado en línea, con también ponencias muy interesantes, alianzas, por ejemplo, con festivales desde el seminario, como fue el Indie Fest en Campeche. Entonces, él fue un gran luchador por generar, digamos, un seminario, un colectivo que pudiera tener estas perspectivas académicas de esta música, y por otro, conectar con un montón de espacios, ¿no? Desde los académicos, te repito, las instituciones universitarias, los colectivos y grupos de estudio de distintos lugares del mundo, y también, pues, alianzas con festivales, alianzas con la propia escena, digamos, donde se generan estas sonoridades, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante. Me parece que también en ese sentido es un personaje sumamente reconocido y acreditado por la escena. Y eso es muy importante porque eso le da al seminario en sí mismo un posicionamiento fuerte y le abre muchas puertas, ¿no? Entienden que el seminario es un acto serio, ¿no? Un acto académico con seriedad y con formalidad. Claro, todo un pilar fundamental en los estudios sobre la música metal en México, y que con su muerte pues queda ese espacio, digamos, no como un vacío, sino precisamente como un espacio, como un escenario de posibilidades para que la huella que ha plasmado ahí siga siendo profunda, siga siendo densa, siga siendo, como comentabas, serio, y pues sin lugar a dudas la pérdida es también una afección emotiva amplia, no solo para la escena académica, sino sobre todo para la familia. Sin embargo, su memoria puede ser honrada desde estos espacios, trabajando, incidiendo en lo que él construyó, digamos, a lo largo de su vida. Nos sumamos a esta sensible emoción por el fallecimiento de Alfredo Nieves Molina. Muchísimas gracias, Robert, por haber compartido con nosotros este pequeño espacio, y ojalá podamos en otras ocasiones hablar mucho más detenidamente sobre estos temas. Muchas gracias, Edwin. Pues es un mosaico muy amplio el que trajo a colación
esta quinta conferencia bienal sobre estudios del heavy metal o de la música metal, y sobre todo también permeada por esta sensible pérdida de Alfredo Nieves Molina, uno de los impulsores más importantes de la escena académica respecto de estos trabajos. Y habrá que reconocer en ese sentido el trabajo trascendental que deja y por supuesto las perspectivas que abre acerca de las investigaciones en torno a este tema, justamente esta figura tan importante, Alfredo Nieves Molina. Pues sin duda mucho que hacer, mucho que reflexionar y por supuesto mucho material también enriquecedor para tejer nuevos puentes de investigación y de comprensión acerca de este fenómeno musical. Y que sin lugar a dudas estará siendo trabajado ampliamente por todo el equipo, todo el grupo de estudios de metal aquí en México. Agradecemos mucho la atención que han brindado a esta emisión de Conexiones. Nos despedimos por esta ocasión. Yo soy Edwin Morón. Yo soy Verónica Trujillo. Y agradecemos a los estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural por su apoyo en la realización de este programa. De igual forma, agradecemos la producción de Daniel Vallejo Garduño y la Universidad Intercultural del Estado de México. Hasta la próxima, Octeipa. Octeipa. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Y saberes.